Bienvenidos a Creadores de Negocios de Escuela de Negocios de Baja California. Hoy estamos con un invitado verdaderamente especial. Yo sé que seguido decimos lo mismo, verdaderamente especial, pero hoy es doblemente verdaderamente especial. Pero ahora es cierto, dice güey. Porque el corazón del emprendimiento, el corazón del emprendedor tiene que ver con constituir tu empresa. Obviamente aquí han pasado personas que nos han compartido experiencias muy padres de emprendimientos, de ideas y de expertise en ciertas áreas importantes. Pero hoy estamos con Juan Carlos Caropresi, corredor público aquí en la ciudad de Tijuana, pero además asesor en este tipo de creación de empresa, no solo limitado a un rubro que ahorita nos vas a ir platicando. Entonces, Juan Carlos, bienvenido a esta escuela de negocios. No, muchas gracias. Y antes esto lo van a ver los emprendedores. Vamos llevando nuestro lenguaje al emprendedor que está nervioso, que está invirtiendo, que no sabe si asociarse o no, que tiene un amigo y no sabe si es aliado o es socio, si es proveedor. Hemos topado con dudas muy interesantes. Y yo te haría la primera pregunta para ti, ¿qué es un emprendedor desde esta perspectiva de creación de empresa, desde la persona física, con su actividad empresarial, hasta una sociedad? ¿Qué es un emprendedor? Híjole, bueno, a ver, me parece que una respuesta muy lógica sería pensar que es aquel que tiene una idea que realmente puede aterrizar y que esta idea se convierta en algo de valor, y que esta persona tenga la capacidad de llevar precisamente desde el sueño la idea hasta aterrizarla, formalizarla y que empiece a crear valor, a generar valor. Al final de cuentas, platicábamos recién que estamos viviendo una época donde sobra el dinero y ojo, a ver, no se puede tomar fuera de contexto, pero hay mucho dinero en el mundo, abunda el dinero. Escasean las ideas innovadoras. Y yo platicaba recientemente con mi esposa, le decía, no tanto es que escaseen las ideas. ¿Cuántas veces en charlas de café encuentras al amigo o el socio que de repente platica una idea? El otro día me hablaban, por ejemplo, de un modelo de negocio, una funeraria, en fin, muy único, fantástico. El emprendedor tiene la capacidad de llevar esa idea a la realidad, generando este valor. Esa sería mi respuesta. Aquella persona que puede idear o, ¿por qué no? Hemos visto tomar la idea de otro y de ahí viene la importancia de las sociedades. Por supuesto. Y aquí te interrumpo y te digo, justamente ese es nuestro trabajo en la Escuela de Negocios. Y tú ¿en qué momento tú puedes recibir un emprendedor? Tú no vas a recibir a alguien con una idea volando. Eso lo hacemos en la Escuela de Negocios a través de cada asignatura, la de creatividad, asignatura de innovación, de entornos globales, de base tecnológica, y llevamos a la idea a que el emprendedor se empiece a configurar como una empresa, unipersonal o con socios. ¿Cuándo debes tú recibir a un emprendedor? ¿Qué características mínimas necesarias? No recibir a alguien con una idea todavía abstracta. ¿En qué momento un emprendedor puede ir a tocarte la puerta a ti, a cualquier notario, a cualquier corredor público? Es una pregunta muy correcta porque a mí, es muy raro que el corredor notario vaya a decirle al cliente, no estás listo, ¿no? Pequeños saltamontes, regresa. No lo haces, pero la realidad es que sí lo sientes. O sea, muchas veces sí siento como corredor público que llega una persona con una idea no aterrizada, no madura, que se ve que está muy, perdón por el concepto, pero muy rústica la idea todavía, por más fantástica que suene la idea, está muy rústica y que, fíjate, esto es muy importante, y que siente el emprendedor, que todavía no es emprendedor, siente esta persona física con esta visión, que el hecho de correr con el notario, corredor público y formalizar, le da este grado de formalidad, le da esta substancia, le da esta materialidad, le da este aterrizaje, cuando no, ni cercano ni remoto. Es más, cuando llega anticipadamente, cuando llega de manera prematura, pues probablemente sume a estas estadísticas
terribles de las que hablábamos, de más del 80% de las empresas no llegan a ver la luz del día del tercer año. Mucho tiene que ver porque llegaron no acompañados, y por eso celebro lo que haces con tu escuela de negocios, me parece fantástico, y porque llegan prematuros, y a lo mejor el notario corredor público, quizá también lo tengo que decir, nos ha faltado a lo mejor, no ética, por supuesto, ¿no? Porque es ético asesorar a los emprendedores, que insisto, a lo mejor todavía ni siquiera tienen la calidad de emprendedor, Exacto. sino decirle, oiga, ¿y quién le está ayudando? A ver, ¿quién es su asesor? ¿Quién es su contador? ¿De dónde viene el capital? Y no nomás hacerles el acta constitutiva y decirles que Dios te bendiga. Me parece que quizá nos ha faltado, pero entonces, la respuesta sería hasta que ya hayan pasado por un proceso de madurar su idea. Claro. Recibes ideas o emprendedores con modelo de negocio, con plan de negocios, con manuales. O sea, sí es común de primera instancia. Probablemente de 10. Estamos hablando, yo hago yo más o menos hacemos 200 constitutivas por año. Y probablemente 150, 120 sean de grupos empresariales. Donde sí, eso ya son evoluciones de ya es otra cosa, no es de lo que estamos hablando. 80, 50 son de nuevos, vamos a decir emprendedores, pero ya lo dijimos, ¿no? Nuevas empresas. Probablemente si tomamos ese 100%, me atrevería a pensar que 80, 90% de esas no traen business plan, no traen acompañamiento. Me refiero a acompañamiento más allá del abogado y el contador, que muchas veces, no muchas veces, siempre son un acompañamiento muy útil. Y de repente hay abogados y contadores también fantásticos donde tienen la capacidad de asesorar a su cliente, nuevo empresario, emprendedor, en temas más allá de lo contable, financiero, fiscal y jurídico. Brinco de pregunta y perdón la interrupción aprovechando el tiempo. ¿Cuál es el perfil que debe de acompañar antes? El abogado a veces se contradice con el contador y el emprendedor que no conoce, que está empezando a aprender, dice, ¿para dónde le doy? ¿Cuál es la figura que aquí en la Escuela de Negocios lo hacemos, obviamente con todos los expertos, pero el emprendedor, ¿para dónde voltea? Bueno, es una gran pregunta. Hay una, no sé si es anécdota, pero hay una frase había un golfista, porque todavía vive, obviamente ya retirado, es un hombre de más de 80 años que se llamaba Jack Nicklaus, un golfista fantástico, el mejor de la historia, en fin. Y en su libro, él decía que a los jóvenes golfistas había que enseñarles a pegarle lejos y luego derecho. Hablaba del golf. Pero es una frase que cómodamente lo puedes tomar en tu vida. A ver, primero pégale lejos. ¿Qué significa esto? A ver, ¿cuál es tu producto? ¿Dónde lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a vender? ¿De dónde viene el capital? ¿Es deuda o es capital? ¿Dónde viene el dinero? ¿A qué mercado vas? Luego lo enderezamos. Y enderezarlo es, a ver, vamos a traer al financiero, al economista, al contador, al abogado. Que si lo hago antes me estorba, no. Siempre y cuando no dejes no te detenga a pegarle lejos. Necesitas pegarle lejos, porque si no importa qué tanta asesoría jurídica y contable tengas si vas a vender 10 pesos al año. O sea, yo necesito que vendas, que le pegues lejos para que además encuentres mucho más valor en lo que yo te voy a decir. Claro. En cambio, cuando yo le empiezo al emprendedor a explicar los círculos de, mira, aquí está el accionista, que además es empleado, pero además es familia, y en los famosos 3 círculos se me queda viendo con cara de... Entonces, hay que impulsar, que emprendan, que desarrollen su MVP, como le decimos, Sí. el producto mínimo viable, que lo empiecen a desarrollar, que crezcan, que caminen, Correcto. y en el camino, obviamente, irse asesorando, es parte de lo que hacemos acá nosotros. ¿Qué personas jurídicas o qué sociedades mercantiles, de entrada, de manera obviamente muy general en esta entrevista corta, se va a topar el emprendedor o que debe ir planeando con anticipación? Mencionaba hace un momento pues, que no son tantas realmente el paso a lo mejor de persona física a una sociedad ya mercantil. Bueno, la verdad es que lo primero que tiene que entender el emprendedor es que puede hacer negocio, puede hacer empresa en México con persona física. Lo puede hacer. Entender que hay una diferencia entre una tarifa impositiva, que es una tarifa que quiere decir que es gradual, conforme sus ingresos suban,
hay unos brackets, vamos a llamarlo así, sí, umbrales, que se van alcanzando, entonces una tarifa progresiva que va subiendo hasta el 35%. Mientras que en el lado de persona moral, cuando hablamos de persona moral nos referimos a sociedades mercantiles o civiles, tienen una tasa fija. Entonces, eso es relevante, pero es importante que sepan que lo pueden hacer con persona física. A mí, por temas patrimoniales, es un tema, por mi experiencia propia en hacer negocios y por haber hecho más de 2,000 empresas, a mí me gusta mucho la protección patrimonial que te da la empresa. Lo más importante para mí de una sociedad, empresa me refiero jurídicamente hablando, la sociedad, porque la empresa es un concepto mucho más amplio, es hacer emprendimiento, ser empresa. Yo me refiero, la diferencia, lo que más me gusta de tener una sociedad mercantil, sobre todo, es que diferencia el capital y sobre todo el patrimonio de esa empresa, de ese negocio, de mi capital, de mi patrimonio personal. Y eso me gusta mucho. A mí me parece que tener una identificación, decir, a ver, yo tengo mi casa propia, mi auto propio, tengo otro negocio, y no quiero que se confunda ni por proveedores, ni por clientes, ni por administradores, ni mucho menos por el SAT. Y además el SAT esto no lo ve mal, esto también lo agradece, que hay una identificación de, a ver, yo voy a hacer este negocio, esta idea, la quiero aterrizar, la quiero madurar, y con el acompañamiento debido quiero hacer este negocio, y estoy dispuesto a arriesgar de mi patrimonio de 10 millones de pesos, uno. No mi carro, no el carro de mi esposa, no la colegiatura de mis hijos, 1 millón. Y como 1 millón lo voy a poner. Eso me encanta. Una clara identificación de los patrimonios es lo que más me gusta. Ahora, la idea sería que cada emprendedor tratara de llegar a ese momento, pero no tiene que correr, Gus. No es una carrera de 3 meses. O sea, puede pasar un tiempo donde esté como persona física, después puede pasar por lo que yo le llamo noviazgo, y solo si tiene socio, a lo mejor no tiene socio. Ahora es un emprendedor que él solito trae todo lo necesario, capital intelectual, capital humano, capital económico, para irse solo. Pero si tuviera accionista, o sea, un socio, pudiera pasar de ser persona física, pasar a lo mejor a trabajar mediante un contrato de asociación en participación, algún contrato de acción conjunta, algún contrato de colaboración, y después pasar a un tipo societario sencillo como una sociedad anónima por acciones simplificadas, antes de llegar a donde creo que debe llegar, sería una sociedad mercantil tradicional, y mi sugerencia sería siempre una sociedad anónima de capital variable, a menos de que fuera prestación de servicios. Claro. Ahora, viéndolo de atrás para adelante, supongo que recibes a empresas consolidadas a resolver algo que no hicieron al inicio, ¿sí? Nos damos del emprendedor que creció, que le fue bien, que sí se constituyó, pero descuidó detalles y va creciendo y de repente dice, ya traigo este crecimiento y estoy muy grande, pero no hice esto al principio. Más o menos ahí. ¿Qué es lo que has visto en las grandes empresas? ¿Qué es lo que es recurrente que dices, cómo no lo tomaste en cuenta desde un inicio? Eso sucede mucho. De hecho, es una parte muy padre de mi trabajo porque te das cuenta, luego que volviendo a la analogía de pegarle largo, que le pegaron largo, pero están pegando chueco. Pero tan largo que han tenido un éxito a pesar de pegarle chueco. O sea, venden tanto, generan tanto, que aún así es una empresa muy exitosa a pesar de que tiene tantos problemas de estructura corporativa, ¿no? Lo más recurrente, lo más común es dineros de entrada y de salida. Es lo más común. O sea, siguen tratando su negocio que vende 10 millones de pesos al año o 100 como la tienda de la esquina, bolsa izquierda, bolsa derecha. Lo más común es el tema de dinero que... Jefe, falta dinero para la nómina, como este. Oye, necesito dinero para irme de vacaciones, como este. Entonces, el dinero va y viene con una ligereza y uno lo hace, sobre todo, por temas fiscales, por el temor al tema fiscal. Lo que sea que nos haga hacer las cosas bien, pero deberíamos hacerlo por un tema de orden financiero. La empresa ordenada financieramente es mucho más fácil y susceptible de crecimiento que la no ordenada financieramente. Obviamente, fiscalmente, pues es derivado de lo mismo. Una empresa ordenada, oye, necesito un préstamo, correcto, documentamos un préstamo y el accionista principal le presta a la empresa. Oye, necesito recursos de regreso, pues te doy dividendos. O te pago el préstamo que me habías dado.
Eso Eso podríamos es lo más escucharlo, común, lo más común. podríamos escucharlo como algo para empresas muy grandes, o podríamos entender eso que también aplica a empresas medianas que están trabajando, porque a veces lo vemos como muy lejano, ¿no? No, sobre todo el tema del dinero, porque, por ejemplo, otra cosa que sí pudiera estar para empresas medianas y grandes que se usa mucho, menos de lo que quisiera yo, pero cada vez más el famoso gobierno corporativo. Es es un tema mega importante, mega interesante. Eso sí te pudiera pensar que fuera para empresas medianas, no necesariamente tamaño, pero sí pasada de las 4 etapas de la empresa, ya pasada la etapa de la subsistencia, ya, donde ya el cuello lo tengo arriba del agua y tengo cierta capacidad o tranquilidad de mente para pensar que sigue y no ando el jueves tratando de buscar para la nómina. Entonces ya entran temas como gobierno corporativo y eso sí va a empresas de cierta madurez o de cierto tamaño. Pero en cambio lo del dinero, es un ejemplo que te pongo, no. Es muy común incluso en la primera etapa de subsistencia donde el socio le tenga que poner dinero a la empresa, pues dice, este dinero lo necesito, este dinero no va de capital, con este dinero voy a pagar las vacaciones que les prometí a mi familia, pero en 3 meses sí te puedo prestar el dinero, te lo presto. Y entonces el SAT, además de los contadores, los abogados y demás, todo el entorno alrededor de la empresa, tiene que tener clara identificación que ese dinero es prestado por el accionista, se lo presta y que se lo va a pagar para que cuando se lo preste, el dinero entre a las cuentas de la empresa y el SAT no lo vea como ingreso. Y cuando se lo regrese, bien documentado, con su interés y todo lo que tú quieras, regrese y no lo vea como ingreso de la persona física cuando regrese. Esto sí es muy común y en la primera etapa se puede. Para ir cerrando un poquito al margen de un cierre que nos des con una recomendación, ¿qué es un fedatario público? ¿Qué es un corredor público? ¿Qué es un notario? ¿Dónde están las coincidencias y las divergencias entre estas figuras? Mira, primero, fedatario público es el género y una especie es corredor público, otra especie es notario, no son las únicas. Cónsules, en fin, hay otras especies. Las que más conocemos, las más conocidas por el emprendedor, por el empresariado, es corredor público y notario público. Somos fedatario público. Entonces, cuando se habla de fedatario público, deberás entender que se puede referir indistintamente a notario o corredor. En la realidad es que el corredor público es un fedatario público especializado en temas de empresa, en temas de comercio, en temas económicos. Así nació y así ha venido desarrollándose y evolucionando, ¿no? Como un especialista en, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, el correo público es especialista en temas de comercio de empresa, ¿no? Ok, y el notario hace mercantilmente... Puede hacer lo que hacemos nosotros, pero también hace temas civiles familiares que nosotros no hacemos. Y finalmente, pegado de esta parte, es avalúos, es temas importantes que haces, particularmente tú en la correduría, pero en general son temas que van vinculados con la empresa, ¿no? Sí, correcto. A ver, nosotros tenemos por ley, la Ley Federal de Correduría nos da la posibilidad de ofrecer distintos servicios, ¿no? Ya hablábamos de estos antes de entrar en cámara, pero realmente los más importantes o los que más comúnmente nuestros clientes demandan es todo el tema de fe pública, de la que ya hablamos recién, y el tema de evaluación. Evaluación desde esta mesa, la tasa, el edificio, tu empresa, el proyecto, derechos, marcas, intangibles, patentes. Bueno, tú y yo platicaba de patentes, las pocas escasas patentes que se generan en México, pero per cápita somos creo que el peor país de Latinoamérica, es una barbaridad. Pero bueno, entonces todo eso, que es la parte que a mí más me gusta de mi trabajo, pero que te decía que también la primera etapa de la empresa, de las 4 etapas, es difícil que exista tiempo para que se demanden muchos servicios de evaluación. Pero ya pasando esta etapa de subsistencia, sí, mucho. Desde evaluar la marca, desde evaluar mi empresa porque quiero traer capital y colocar acciones y tener una prima, desde garantías para créditos comerciales, hasta tristemente a lo mejor garantía para un crédito fiscal, en fin, ya en una segunda, ya no digamos una tercera etapa, se requiere mucho servicio de evaluación. La primera etapa quizá no tanto, ¿no? Pero hay que conocerlo, hay que saber. Aquí casi siempre cerramos estas charlas preguntando por un mensaje para el emprendedor, pero te la voy a cambiar el día de hoy, porque creo que es más pertinente. ¿Qué recomendaría su Escuela de Negocios de Baja California a nosotros? Que tuviéramos muy en cuenta, ya lo decíamos un poquito al principio, pero ser muy puntuales,
para que nuestros egresados, en cualquiera de los grados de maestría, de licenciatura, porque son proyectos, son personas que traen una idea, un proyecto y que lo deben de concretar. ¿Qué necesitamos y qué debemos de hacer como escuela con estos participantes en los diferentes cursos, talleres, para que lleguen bien a hacer su empresa? Híjole, qué pregunta tan interesante, no sé qué tanto tiempo tengamos, pero creo que lo primero que buscaría es que entendieran que todo gira en torno al cliente, no del empresario, sino del cliente. El concepto que puede ser trillado, pero es una realidad absoluta, es centrado en la experiencia del cliente, del consumidor. Puede ser cliente o consumidor, que no son sinónimos, pero al final de cuentas sí es aquel que te va a pagar por el servicio del producto. En la medida que el emprendedor, desde que aterriza su sueño en idea, en una realidad, entienda que no es en él quien centra todo, sino que es entre el cliente o el consumidor, ya ganó un arranque conceptual mejor que el 90% de sus competidores. Sería un gran arranque. El segundo es una larga carrera. Es una larga carrera. En Japón, cuando hablas de temas, y lo hemos platicado mucho de esto yo, Gustavo, cuando hablas de inmediatez empresarial son 20 años. 20 años. Aquí cuando les hablas de largo plazo piensan 3. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, cuando entienden que es el cliente, la experiencia del cliente lo que importa, que no es una carrera de 3 años, sino quiero dejar mi empresa 3 generaciones, no 3 años, 3 generaciones. Creo que si realmente lo entienden, pero realmente lo entienden, lo asimilan, les da una tranquilidad y una paz. Decir, ok, o sea, sí estoy dispuesto a este recorrido, a este camino. Estoy convencido de que quiero que mis hijos y mis nietos continúen esta empresa. Y entonces ya entran muchas cosas para esta segunda y tercera etapa. No en la primera, de una empresa ética, digna, con conciencia social, con conciencia de medio ambiente. No, unas cosas muy padres que son no del emprendimiento, pero que cuando llegue en ese momento, si el empresario entendió que quiere hacer esto para otras generaciones por venir, llegar a estos momentos de responsabilidad social, ambiental y demás, resulta muy sencillo, porque nací con esta convicción de que no me lo quiero llevar y vender todo y cash out y me voy a ir a jugar golf a Hawái. Sí me quiero ir a jugar golf a Hawái. Por supuesto. Pero porque ya puse gobiernos corporativos y están mis hijos y mis sobrinos y mis nietos atendiendo la empresa y ahí nos vemos. Porque voy a dejar una empresa que trascienda las generaciones. Entonces, si desde el principio el emprendedor se anima a soñar, que sueñe en grande, que tenga paciencia y que entienda que es una carrera de largo plazo, pero muy hermosa, muy redituable más allá de lo económico. Juan Carlos, pues muchísimas gracias. La verdad que esta charla se puede extender 2 o 3 horas o 2 o 3 días o más. Por supuesto, de todo el aprendizaje que tenemos transmitido a los participantes de los diferentes cursos del grado de maestría, tanto de licenciatura, va a ser muy útil. Te estaremos dando lata, te estaremos invitando a que conozcas los proyectos que traemos y dar asesoría un poquito más cercana con ellos. Claro, pues estás en Escuela de Negocios de Baja California. Este es un segmento de creadores de negocios. Estamos, pues ahora sí, muy motivados con nuestra maestría en emprendimiento e innovación, con la licenciatura en creación y desarrollo de negocios, formando emprendedores con responsabilidad, como lo has dicho. No, felicidades. La verdad es que innovador. El proyecto me encanta. Les felicito a ti y a todo el equipo. Lo que vi hoy y lo que platicaron me parece fantástico. Los felicito de verdad. Porque además de que les auguro éxito económico, es un negocio muy bonito porque siembras y generas valor a tu empresa y todo aquello que planeas tocar, todas aquellas personas que planeas tocar. Cada vez que les pueda yo servir de algo, platicar con ustedes nuevamente o con ellos directamente, estoy a la orden. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.